El brote en la residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudela acumula 21 positivos. A los ya conocidos se suman otros 2 detectados entre los residentes y 3 en la plantilla tras las pruebas PCR que se han realizado en el centro. A los mayores que han dado positivo se les ha trasladado a este centro de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El alcalde de la capital, Rivera, ha pedido un centro intermedio en Tudela para que los afectados no tengan que viajar y ya hay respuesta del Gobierno. Luego lo vemos. De momento, el consistorio ha decidido blindar el resto de centros. Que no reciban visitas y que los residentes pues bueno, no puedan ni entrar ni salir. Creo que es una medida que bueno, es dura, pero es necesaria en estos momentos porque lo que tenemos es que proteger y, como bien digo, blindar a las personas más delicadas. Esos contagios son algunos de los 95 nuevos positivos que se han detectado en las últimas horas en la comunidad foral. En España las cifras impactan. En apenas 3 días se han registrado casi 20.000 contagios de coronavirus y 34 personas más han fallecido. En los mayores está puesto el foco de la enfermedad y también en los jóvenes. Hoy se han iniciado los análisis a plantilla y estudiantes de la Universidad de Navarra antes de que comience el curso la semana que viene. Y nuestros objetivos es tener la foto inicial de cómo estamos, detectar posibles asintomáticos en el campus. No es la principal medida, aunque pueda parecer la más vistosa, ¿no? Sabemos que las principales medidas son las normas básicas de seguridad que todos conocemos, que son la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, un control de los aforos. Quienes comienzan el curso esta misma noche son los últimos trabajadores de Volkswagen Navarra que permanecían en ERTE. La planta de Landaven vuelve a operar al 100% de su capacidad tras meses de parón y desescalada progresiva. A partir de las 10 vuelve a entrar el turno de noche, se reincorporan las cerca de 650 personas que todavía quedaban en el ERTE. En este informativo también estaremos en Riezo. Esta pequeña localidad se ha convertido en un oasis para muchos visitantes que acuden este verano en busca de la tranquilidad del pueblo. Unas llegadas masivas que han provocado cierta sorpresa entre los oriundos. En el Ecuador de la pretemporada y sin tiempo que perder, Osasuna abre la tercera semana de preparación con una doble sesión de trabajo. Los futbolistas han trabajado con ejercicios de fuerza, posesiones, carrera y trabajo táctico. Por cierto, que ya es oficial la salida del club de Robert Ibáñez camino al Leganés. Navarra registra en las últimas 24 horas 95 casos positivos por coronavirus, lo que deja la cifra total desde que comenzó la pandemia en 8.963 casos. En las últimas 24 horas no se han producido fallecimientos en la comunidad foral, aunque sí ayer, por lo que la cifra se sitúa en los 533. 3 personas más han precisado ingreso hospitalario. Hay 60 hospitalizaciones en la UCI, un nuevo ingreso, 9 en total. Y el área que más preocupa es Tudela, que aglutina el 44% de los casos que se han producido en las últimas horas. 21 contagios han sido detectados en la residencia Nuestra Señora de Gracia de la capital ribera. Los últimos 5 se han conocido esta misma tarde después de las pruebas PCR a las que se ha sometido a plantilla y residentes. El brote de la residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudela ya suma 21 casos. Se detectaron 16 en la primera oleada, 5 nuevos en la segunda, 2 son residentes de una misma unidad y 3 personas trabajadoras. En total, 15 residentes contagiados y 6 trabajadores. Ahora los mayores han sido trasladados al centro Argaray en Pamplona. El alcalde de Tudela pide que se adecúe un centro intermedio. No hubiera estado mal que en la Ribera hubiéramos tenido un centro asistencial, un centro de intermedios donde poder llevar a esos intermedios, a esos positivos y no tener que trasladarlos hasta Pamplona, pues bueno, con todo el hándicap que conlleva. Posibilidad que ya está estudiando el Ejecutivo. Como digo, eso va a depender del número de casos, por supuesto. Si el número de casos aumenta y esos casos se siguen dando con una forma predominante en la Ribera, buscaremos un recurso que, bueno, estamos ya o ya tenemos algunas previsiones, se buscará también en la zona de Tudela. También en Tudela se ha procedido al cierre de un centro de día tras detectarse varios casos entre personas usuarias. Tras ese positivo, el cribado ha localizado por el momento otras 4 personas residentes positivas en COVID-19. Hasta la fecha se continúa realizando el cribado a todas las usuarias y personal del centro.
Este brote ha sacudido a la capital ribera, especialmente al tratarse de uno de los centros que había conseguido mantener a raya el virus durante el estado de alarma. Los vecinos no ocultan su preocupación. No tenía ni idea, vaya. O sea, además ha sido la residencia que mejor lo ha hecho de todos, porque ha sido la única que no ha tenido ni contagios, ni muertes, ni nada. Bueno, pues un poquito de preocupación. El caso que no se sabía nada y a última hora pues saltó la alarma. Tenemos aquí comercio. El temor es de que encima de que estás vendiendo poco, pues que encima menos. O sea, que la gente no se quiera acercar a lo que es la plaza. Desde el pasado 1 de julio se han detectado casos en 7 centros residenciales de la Comunidad Foral. 24 personas han dado positivo, la mayoría asintomáticos. Un mayor ha muerto desde entonces con COVID. En cuanto a los centros de discapacidad, ha habido 7 casos, 9 en centros de día. Pero la situación no solo preocupa en Navarra. En todo el país se registran brotes en residencias. Gobierno y comunidades autónomas se han reunido esta tarde para abordar la situación en el conjunto del país. Navarra ha informado al Ministerio de que ya ha puesto en marcha los protocolos de seguimiento al coronavirus y los planes de contingencia para mantener al virus alejado de los centros. En apenas 3 días España suma 19.382 contagios nuevos y se superan así los 405.000 casos en el conjunto del país. Más de 2.000 se produjeron ayer domingo. Desde el viernes las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 34 fallecidos. El doctor Fernando Simón ha vuelto a poner el foco en la incidencia que está teniendo la enfermedad en los más jóvenes. Bueno, buenas tardes a todos. Aunque proporcionalmente el número de cuadros graves será muy pequeño, seguirán apareciendo cuadros graves en estos grupos de edad. De hecho, es verdad que la hospitalización en los menores es muy baja, pero el incremento ha subido del orden de 10-15 veces la incidencia que estábamos observando únicamente hace 2-3 meses. Detectar los casos es fundamental. Por eso el Gobierno de Navarra va a reforzar el equipo de rastreo de contactos COVID-19 con personal de su servicio de mediación intercultural e intervención comunitaria para permitir una mayor efectividad en los casos de contagios posibles o confirmados de personas originarias de otros países. Se trata de trabajar de una forma aún más estrecha con quienes tienen otra lengua o simplemente diferentes conceptos culturales y sociales. El arranque del curso político también ha estado marcado por el coronavirus. Precisamente se ha puesto el foco en la situación epidemiológica en Navarra. Las formaciones políticas están muy pendientes de la evolución de los brotes en los encuentros familiares, sociales y también en las residencias. La vuelta al cole es otro de los puntos que más preocupan. Dudas sobre cómo será el inicio del curso escolar y si se cumplirán con las garantías sanitarias. No nos gustaría interpretar que el Departamento de Educación no está tomando las decisiones oportunas a su debido momento, esperando que Madrid decida. Navarra Suma exige realizar test PCR a los profesionales de educación y a los alumnos. Se ha dejado pasar el verano sin ser claros, de nuevo se actúa tarde y además se actúa de forma unilateral. En materia educativa, el foco también ha estado puesto en la enmienda de Navarra Suma y Geroa Bai sobre la reducción de la jornada a los profesores mayores de 57 años en la educación concertada y pública. El Partido Socialista ha sido el más crítico. La consideramos una auténtica falta de responsabilidad para tapar las vergüenzas en materia educativa de la pasada legislatura. Izquierda Azquerra dice que Geroa Bai se ha desmarcado del acuerdo programático. Geroa Bai se alía con la derecha, con Navarra Suma, contra el gobierno del que participa. Los partidos firmantes de la enmienda se defienden. Y este es un acuerdo que sí venía contenido en el pacto educativo. Nace porque el Gobierno es incapaz de dialogar, porque solo sabe imponer. Además de la vuelta a las aulas, la incertidumbre está en la situación económica. Según las previsiones, Hacienda Foral dejará de ingresar 800 millones de euros, un 20% menos. Habrá que empezar a revisar de manera muy seria el presupuesto que aprobábamos a finales de febrero. No sabemos cómo se va a acabar de ejecutar el presupuesto en vigor, no sabemos con qué recursos. En pocas semanas tenemos que sentarnos a ver cuáles van a ser las vías. Y ahí hay que ser exigentes. Un nuevo curso político que estará marcado por la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad. Las universidades ya han comenzado a blindarse frente al coronavirus para el próximo curso. La Universidad de Navarra, que comienza el próximo 1 de septiembre, ya realiza pruebas PCR a todos los empleados y alumnos para dibujar la situación, una medida que complementa las diferentes que se han adoptado en el campus.
Vale. Listo. El primer objetivo del curso escolar, llegar sano al campus. Este es el recorrido que van a realizar más de 10.000 personas que forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Navarra, tanto empleados como estudiantes que inician el curso el próximo 1 de septiembre. El destino final, estos boxes de aquí, donde se les realizan las pruebas PCR. Todos ellos deberán coger cita para realizar la PCR y nuestros objetivos es tener la foto inicial de cómo estamos, detectar posibles asintomáticos en el campus y darles las pautas sobre qué tienen que hacer en el caso de que sean asintomáticos para que puedan comenzar sus estudios desde su casa si es necesario y si son empleados lo mismo, asegurar que desde casa si son asintomáticos puedan teletrabajar aquellos que puedan y si no, pues bueno, pues gestionar las bajas. Las pruebas son enviadas al CIMA. Los resultados, en caso de ser negativos, se comunica a través del correo electrónico y los positivos. Se habla con ellos, se les indica que tienen que permanecer en aislamiento, se habla con ellos para ver si han tenido contactos estrechos, ¿no? Quiénes han sido y cómo, y posteriormente se les cita en el área COVID para hacer un seguimiento de su salud y si es necesario se les repetirá la PCR. Foto fija de una situación cambiante, por ello la universidad también realizará durante el curso pruebas aleatorias. Alrededor de 200 PCR semanales, hemos creado una zona donde se recogerán las muestras en el campus. Pero no es la principal medida, es la complementaria. Sabemos que las principales medidas son las normas básicas de seguridad que todos conocemos, que son la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, un control de los aforos. Actuaciones que la universidad ha dado a conocer a través de una guía con pautas y recomendaciones sobre prevención y salud para todo el alumnado. La plantilla de Volkswagen Navarra vuelve a los 3 turnos e incorpora a los trabajadores que se encontraban en ERTE y con los que volverán a fabricar más de 1.400 vehículos cada día en la planta, que vuelve a estar a pleno rendimiento tras el parón al que obligó la pandemia. La planta navarra de Volkswagen contará desde las 10 de la noche con los 3 turnos diarios, lo que supone la incorporación de la totalidad de la plantilla. Se reincorporan las cerca de 650 personas que todavía quedaban en el ERTE. No todas van al turno de noche, sino que están repartidas en el turno de mañana, de tarde y de noche. A mediados de marzo la marca alemana tuvo que frenar su actividad, pero a partir de hoy recuperan la normalidad productiva. Lo más importante es que volvemos después de casi 160 días del confinamiento, volvemos a recuperar la actividad a 3 turnos y volvemos a recuperar el 100% de lo que estábamos haciendo antes, que son 1.438 vehículos al día en esos 3 turnos. Vuelta a la actividad que va a estar marcada por las medidas de seguridad como el uso obligatorio de la mascarilla FFP2 o por los protocolos sanitarios. Todas estas cosas que de momento han funcionado muy bien y que han hecho que no hayamos tenido que bajar la producción ni que hacer ninguna intervención especial desde que arrancamos. También han anunciado un posible aumento de la producción en la planta con la que podrían surgir nuevas contrataciones. Para eso estamos estudiando poner en marcha esa medida de flexibilidad que tenemos ya acordada, el desplazamiento de pausas, que supone, si se hacen los 10 turnos, aproximadamente podrá aumentar un 10% la producción de vehículos hasta los 1.581 coches al día. Y este que ven es el aspecto que presentaban este fin de semana las calles de Ochagavía. Muchos turistas con mascarilla que también se han dejado ver en muchas casas rurales del Pirineo, en Roncal y Saba, también en los campings o en el refugio de Belagua, que tras su reapertura hace una semana sigue, ya lo ven, lleno. Muchos pueblos navarros se han convertido en un refugio para pasar el verano. Precisamente la presencia de turistas se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos de Riezu, un pequeño pueblo del Valle de Yerri que han visto su día a día trastocado por el gran aumento de visitantes. Se quejan, entre otras cosas, de la gran cantidad de vehículos que ocupan todo el pueblo y la falta de civismo de algunos. Riezu es un pueblo de esos con encanto a orillas del río Ubagua, todo un paraíso. Eso es lo que han debido pensar muchos turistas que han fijado en su GPS a la localidad del Valle de Yerri como destino. Como la gente no se ha ido de vacaciones y demás, se ve que ahora vienen pues a pasar el día aquí. Que ha sido una aglomeración de gente que no hemos tenido nunca, ni no te lo esperabas, nos ha pillado como de sopetón. Entonces ha sido un problema para el pueblo de vehículos, de gente en la zona de baño. Tanto es así que desde el consistorio han tomado medidas para atenuar las molestias ocasionadas por el trajín de vehículos. Hemos hecho un aparcamiento ahí a trancas y barrancas como se ha podido, que quita bastante gente, pero aún así pues la gente se pasa y aparcan en el pueblo. La situación es muy distinta en el pueblo, donde no queda hueco para aparcar. Algunos vecinos han tenido que poner incluso
palets y bidones para evitar que bloqueen la salida de sus garajes. Aún así aparcan. Detrás del bidón y del palé aparcan. Y luego vas tú a sacar el coche y no puedes sacar el coche. A esto hay que sumarle además la denuncia que hacen los de Riezu de la falta de civismo de algunos veraneantes. Que la gente no respeta nada y tira mucha basura, deja mucho que desear en cuanto a educación cívica. Hasta el punto que los vecinos se han tenido que poner los guantes para mantener el entorno limpio. Cuando vamos a pasear tenemos que ir con una bolsa de basura y unos guantes para recoger, porque dejan de todo. Una población que desea un turismo moderado mira ya al otoño para recuperar la tranquilidad. Pues precisamente en otro punto de Navarra, en Vidangoz, los vecinos han recuperado y limpiado varios paneles turísticos después de que sufrieran un ataque que los borró con spray negro la semana pasada. El acto vandálico se completó con una pancarta con el mensaje de "Domingueros fuera". Las reacciones en contra al ataque se han multiplicado y todo el Valle del Roncal, colectivos y deportistas han hecho llegar su rechazo, que también condenan desde el ayuntamiento, que ha denunciado los hechos. Decirle a quien haya sido que no nos va a asustar, que me da mucha pena que haya gente así, si es gente del pueblo, que no lo sé, y tristeza. Lo que siento es tristeza precisamente por eso, porque nos ha costado mucho trabajo, hemos trabajado mucho, creemos que es algo positivo para el pueblo y para el valle, y tristeza porque haya gente que nos haya hecho esta putada. Y en este verano de pandemia los botellones son uno de los caballos de batalla para la policía. Hay que recordar que están prohibidos, pero eso no parece ser un obstáculo. Solo este fin de semana la Policía Foral ha denunciado 14, el más multitudinario en Tafalla, donde se concentraron más de 100 personas. Sobre los botellones ha hablado hoy el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Ha manifestado que está satisfecho con la decisión que adoptó el ayuntamiento de prohibirlos. Hemos hecho lo que había que hacer, ¿no? Que es pues esa situación de riesgo, ¿no? De cara a la salud, que son los botellones, que hubiera sido mejor una regulación autonómica, porque si no nos quedamos lo que decía también, ¿no? Pues en Pamplona se prohíbe y en Burlada o Huarte o la que sea, ¿no? En la misma comarca, pues a lo mejor no lo han prohibido. Entonces creo que eso es malo. Y esta que ven es una concentración en Pamplona de conductores de Villavesas y taxistas en protesta por las agresiones, amenazas e insultos que denuncian estar recibiendo, sobre todo a raíz de la agresión que sufrió un taxista recientemente tras reprender a unos jóvenes que estaban propinando patadas y puñetazos a un autobús. El taxista sufrió heridas en la cara y hematomas en las extremidades. También rompieron varias lunas del vehículo. Y antes de pasar a los deportes os mostramos este trabajo que ha realizado un equipo de bomberos en el Hotel Avenida de Pamplona. Vean cómo una parte del cartel se ha desprendido y para evitar que caiga al suelo y pueda producir algún daño, los bomberos han tenido que acceder al tejado del hotel a través de una grúa, retirar parte del letrero y comprobar su estado, poniendo en riesgo su propia vida. Y un asunto más, porque la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra ha denunciado por injurias al arzobispado. La asociación quiere reivindicar la verdad, según denuncian, entre otros, de un caso cometido entre los años 60 y 70 por el entonces fundador, presuntamente, del colegio El Puy de Estella, José San Julián, ya fallecido. Desde la Asociación de Víctimas de Abusos de la Iglesia en Navarra denuncian por injurias, mentiras y descrédito al arzobispado por esta carta que se ha enviado a medios locales, en la que se pone en duda el testimonio de Ignacio Ecay, quien denunció abusos sexuales en los años 60 y 70 por parte, presuntamente, del entonces director del Colegio Diocesano de Nuestra Señora del Puy de Estella. Diciendo que esos hechos que denunciamos no ocurrieron en dicho centro, que todo era mentira, que a los muertos no se les puede investigar, que en los traslados no se indica la causa o motivo por el cual se produce solamente y se indica el lugar del que procede y el lugar al que va trasladado. El escrito ha desatado la indignación entre los denunciantes por poner en duda la veracidad de sus testimonios. Cuando llegó el director San Julián se metió en su cama preguntándole si estaba despierto. Haciéndose el dormido, dicho director le puso la mano en sus partes íntimas. Por eso, dicen, acudirán al Congreso de los Diputados en Madrid para ser escuchados por todos los grupos políticos que los quieran recibir. El
El Bayern de Múnich se ha proclamado nuevo rey de Europa. El gigante alemán derrotó al PSG por la mínima y se lleva su sexta orejona. Koeman, con un gol de cabeza en la segunda parte, desniveló una ajustada final en Lisboa. El navarro Javi Martínez, que no participó en el encuentro, conquista su segunda Champions con el equipo alemán y subió esta foto con la copa a su cuenta de Twitter. En el Ecuador de la temporada y sin tiempo que perder, Osasuna abre la tercera semana de preparación con una doble sesión de trabajo. Una semana en la que tendrán dos partidos amistosos, uno frente al Mirandés y otro contra el Alavés. Sin tregua, Osasuna arranca la tercera de 5 semanas de pretemporada y lo hace con una doble sesión de trabajo. Los futbolistas se han ejercitado esta mañana en las instalaciones de Tajonar con un entrenamiento de fuerza, posesión, carrera y trabajo táctico. La semana pasada se cerró con un partidillo de entrenamiento a campo completo. Hoy la novedad ha estado en Roncaglia, quien se ha incorporado al trabajo del grupo. Tras la suspensión del primer amistoso frente al Promesas, ya falta menos para que la entidad rojilla dispute su primer partido amistoso frente al Mirandés en Andúba el próximo miércoles. Será el sábado cuando se midan ante el Deportivo Alavés, el primer adversario de la máxima categoría. Sobre el estado físico de los jugadores, Serrando continúa realizando trabajo específico para recuperarse de la lesión sufrida en la recta final de la temporada pasada, mientras que Luis Perea y Javi Martínez han trabajado con menor carga física. Por su parte, Marc Cardona se ha retirado en la sesión matinal por unas molestias musculares. Y Brandon vuelve a Osasuna por la derrota del Girona. El acuerdo de cesión del rojillo, cedido en Montilivi, contemplaba una compra obligatoria en el caso de subir a Primera División, pero el ascenso del Elche, que obtuvo el tercer billete a la máxima categoría in extremis, trajo como consecuencia directa la vuelta de Brandon Thomas al equipo navarro. El delantero no podrá estar a disposición de Arrasate ni salir al mercado por su grave lesión en la rodilla. A partir de ahora tendrá que continuar con su proceso de recuperación en Tajonar hasta 2021, cuando se espera que regrese a la pista. Pues Brandon jugará en el nuevo Sadar, en el que ya se ultiman los preparativos para que esté listo el inicio de la temporada. Eduardo Álvarez. Avanzan a buen ritmo, según los técnicos, las obras del Estadio Sadar y levantando muchísima expectación. Ya solo queda colocar la guinda del pastel, que es esa cubierta que han comenzado a instalar. Será la parte más espectacular. Aunque ya queda poco, Osasuna comenzará la temporada jugando fuera de casa y no será hasta el próximo 26 de septiembre cuando los rojillos pisen por primera vez el nuevo Estadio Sadar. Habíamos oído que estaba quedando muy bien, que había expectación, así que hemos venido a ver un poco cómo está quedando. Ya parece que se está acabando, porque llevamos ya más de un año. Muy espectacular, sí. Yo lo he grabado también para mandarle a los colegas osasunistas. Nos impresionaba, ¿no? Pero ahora con los hierros estos y estas máquinas, pues no digamos. Más que tener un nieto, lo que quiero es ver partidos estrenar el campo. Porque llevo 43 años de socio y con la bufanda de Osasuna me enterrarán. Ya falta menos para volver al estadio. Más cosas. El único árbitro navarro que permanecía en Primera División, Eduardo Prieto, desciende a Segunda. Ha sido una decisión del Comité Nacional de Árbitros que la institución ha justificado en base a criterios deportivos. Es la segunda vez que el colegiado navarro desciende de categoría, porque tras arbitrar durante un año en Segunda, volvió a subir a la máxima competición. Osasuna Magna anuncia a sus dos capitanes para la temporada más atípica de la historia. Roberto Martil, el primer capitán tras la retirada del emblemático Javi Echeverri, estará acompañado este nuevo curso por el guardameta Asier Llamas, que se coloca por primera vez el brazalete. Ambos jugadores son navarros y de Irurzun, la localidad que vio nacer al Club Deportivo Sota hace 42 años. Y esta imagen no se repetirá este año. La Roncesvalles Zubiri Trail sucumbe al coronavirus. La organización ha decidido suspender la edición prevista para este año los días 3 y 4 de octubre por el impacto de la pandemia en nuestra comunidad. La que sería la 15ª edición de esta carrera se aplaza al octubre del año que viene. No obstante, sí que mantienen la Trail Virtual Solidaria del primer fin de semana de octubre. Todo lo que recauden irá destinado a la ONG Médicos del Mundo.
El chef David Yarnoz y su equipo se hacen con otra estrella Michelin. El restaurante Molino de Urdániz de Taiwán se ha hecho con el galardón apenas unos meses después de su apertura. El pasado 14 de noviembre, Yarnoz festejaba la apertura de un nuevo local en Taipei, una aventura que inició junto al empresario taiwanés Arthur Wang y que se hizo realidad después de varios años de trabajo. Tras la gala asiática, el chef suma su tercera estrella Michelin, una distinción que se añade a las 2 que ya tenía en el restaurante de Urdániz. Pamplona acogerá del 1 al 3 de septiembre la segunda fase de Conecta Fiction, un evento de coproducción de series de ficción. Una gran oportunidad para que el sector audiovisual en Navarra pueda expandirse y dar muestra de su valía artística y creativa. Será una edición híbrida que se podrá seguir en formato digital hasta el 11 de septiembre. Industria, sortzaileak eta digitalak jarraitzen du. Nafarroan ikus-entzunezko eta animazio. Nada más, hoy nos vamos con un recuerdo hacia la pintora Ana Mari Marín, que ha fallecido en Pamplona a los 87 años. Su legado, decenas de obras en las que plasmó la magia del paisaje navarro. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. I'll